En temas de síntesis del DNA, hablamos de la replicación del DNA. Entonces tenemos replicación del DNA, que es lo mismo de síntesis del DNA. También pueden decir duplicación del DNA. Imprescindible hablar ahora de lo que es el ciclo celular y lo que dijimos anteriormente, las lesiones del DNA, y además algo importante, cómo se repara el DNA. El modelo que se utiliza en temas de biología molecular comienza con los procariotes. De ellos, lo que más se utiliza para esta clase de ejemplos es la Escherichia coli, muy importante porque ha servido de un modelo experimental y que este modelo se puede transferir a lo que ocurre en células eucariotas como son las nuestras. El DNA de las bacterias, decimos cápsula de la bacteria, membrana de la bacteria, y en uno de los extremos del DNA existe el DNA de las bacterias así. Y son organismos que tienen todo, hacen síntesis de proteína, se duplican, se replican, se corrigen y es un buen modelo. ¿A qué les hace recuerdo esto? Les hace recuerdo a que nosotros pensamos de que nuestras mitocondrias también tienen su propio DNA, el DNA mitocondrial. El DNA mitocondrial, o más o menos, está conformado de la misma manera como un nudo muy pequeñito. Esto es lo que sucede también en los granos, en todo lo que son cereales. Ustedes hablan ahora de que este es un cereal cualquiera, pueden decir trigo. Muy bien. El trigo que tiene su membrana, ¿sí? Y como cápsula para defensa, para la parte de afuera, y esa es la parte que decimos salvado, ¿sí? O afrecho. Y la parte interna de una membrana que se envuelve sobre sí misma y también parece que es una mitocondria. Hablan ustedes de maíz, la misma historia. Hablan de frijoles, la misma historia. Hablan de chía, la misma historia. Hablan de lo que hablen en granos, siempre la historia es la misma. DNA sumamente enrollado en uno de esos puntitos. En los huevos, la misma historia. Pueden ver el núcleo de los huevos. Si ponen a trasluz el huevo, van a encontrar un puntito negro. Ese es el núcleo del huevo. O sea, ¿el huevo qué es? Es una célula completa. Bien. Volviendo a la Escherichia coli o a cualquier grano. Decimos que es lo mismo. Desenrollamos y tiene una hebra interna el DNA y una hebra externa de esta manera, y todos están así enrollados, ¿sí? En esa forma está extendido. Cuando la bacteria o el mismo grano tiene la decisión de duplicarse o replicarse, entonces se encuentra primero una región rica en adenina y timina. Entonces ya saben que la adenina con la timina tiene dos ligaduras. Y si hablan de la citosina con la guanina con guanina tiene 3 ligaduras. ¿Cuál es más débil? ¿Cuál es más fuerte? Obviamente la parte más débil es esta, donde más fácilmente se puede romper, ¿sí? Y esta es la más fuerte. Por eso es de que se habla
de un lugar que se llama el origen. Un sitio, nada más. El origen que tiene una región rica en adenina y timina. Entonces, adenina, timina, timina, adenina, adenina, timina, etc. Como tienen solamente dos ligaduras, son más fáciles de romper. Entonces, la proteína de unión al ori, o sea, al origen, estas que representamos de esta manera, y que pueden ser varias, así, ocurre de que eligen, después de estar buscando por todo lado, eligen al lugar más débil. Por eso es de que se unen al lugar más débil, y ese es el ori. ¿Para qué se une? Se une como una especie de clamp. Se utiliza como una pinza para que no se super enrolle a este nivel. Entonces aquí se ha pinzado y no ocurre ninguna reacción por este lado. Pero por aquí se va a desenrollar. Cuando se desenrolla, forma esta parte desenrollada que tiene una forma de burbuja. Es una burbuja, o también pueden decir ampolla. Ampolla de replicación o ampolla de duplicación, como quieran llamar. Eso significa la desnaturalización porque se han roto las ligaduras de adenina y de timina. A ellos se unen estas proteínas SSB. Esto significa proteínas de unión a hebra simple. Estas proteínas son estos puntitos que vemos aquí. ¿Para qué se unen? Se unen para que no se vuelva a reenrollar la molécula. Ahora, esta figurita la representamos así, en grande. Estas dos son las que están aquí, y esta partecita es la ampolla. Entonces ya tenemos ese tipo de figura. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Una vez que se ha desenrollado, esta hebra se llama la hebra anterógrada, o sea, la primera. También se llama hebra líder. ¿Sí? Luego, la otra hebra se llama retrógrada. También pueden llamar retardada. Se han separado. Se ha producido la desnaturalización, también se llama fusión. Ahora empieza la copia de las dos hebras. No es de la misma manera la copia, porque esta hebra, la anterógrada, miren, se copia así en forma constante y siempre en forma antiparalela. Es decir, si esta va de 5' hasta 3', como es antiparalela, aquí tenemos 5' y se relaciona con esta otra, y esta es la parte 3'. Entonces la copia se produce en este sentido. Esta actividad se realiza con una DNA polimerasa 3. La hebra retrógrada, la de abajo, se va copiando, miren, en segmentitos pequeños. Estos segmentos se llaman segmentos de Okazaki. ¿Sí? Se van haciendo muy pedazos muy pequeñitos, hasta 200 nucleótidos, de 200, 200, 200, 200, y al final es cuando se unen todos ellos por acción de una liasa. Miren, aquí participan una serie de enzimas. Allí dice proteína al origen, que hemos estudiado aquí. Dice DNA polimerasa 3, esta. Y a esta otra se llama DNA polimerasa 1.
Pues ya tenemos la 1 y la 3. La DNA polimerasa 2 significa que sirve para una reparación de los errores del DNA que veremos más adelante. En rojo el DNA naciente y aquí en negro la otra, los segmentos de Okazaki. Aquí dice que trabaja un DNA cebador. Este RNA cebador es el que comienza todo tipo de replicación. Este es un RNA cebador en color amarillo. Entonces, cebador y se copia la hebra. Cebador y se va copiando. Dice helicasa. La helicasa es la proteína desenrolladora. Es decir, lo que hace es desenrollar al DNA. También recibe otro nombre, se llama girasa. Este concepto es importante porque en medicina se utilizan muchos antibióticos, especialmente aquellas que son las quinolonas, que sirven para inhibir la actividad de la girasa para que no se duplique la bacteria. Entonces es un buen antibiótico para ese momento. Cuando hablamos de primasa, es aquella que va a participar en la síntesis del RNA que va copiando al DNA, y la ligasa al final es la que va a unir los segmentos de Okazaki. Y al fin de cuentas, ¿qué es lo que tenemos? Podemos decir que es la hebra madre. Esta y esta es otra donde comenzó la historia. ¿Qué va a resultar? Una de las hebras, digamos en negro, las madres. Y en rojo lo que se ha copiado son las hijas, o hebra hija, o la de afuera, hija. ¿Qué se ha conseguido? Se ha conseguido que se conserva el DNA de las hebras madres hacia las células hijas. Esto lo podemos representar también de un modo diferente que ocurre en la mayoría de los libros. Dice que la replicación es semiconservativa. Esto de las hebras madre están aquí en amarillo. Miren, antiparalela, de 3' a 5', de 5' a 3'. Muy bien, estas son las hebras madre, que ahora se han desenrollado, como vimos aquí, y estas se han copiado. Una se copia de la anterógrada en forma continuada, sería la hebra hija, y luego la hebra retrógrada en segmentos de Okazaki, que al final se van a unir y va a ser la copia fiel a las hijas. A eso se debe mucho el parecido madres-hijas o padres-hijos, esa tendencia del parecido que tienen en familia. Esto es lo que se llama la replicación o la duplicación semiconservativa. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos esta molécula que es el RNA, que se llama cebador. Tiene que haber un DNA cebador que puede tener 10 a 200 a 250 nucleótidos. ¿Sí? La característica del RNA es tener, aquí en el carbono 2, tiene un grupo oxidrilo, ¿sí? Lo que no tiene el DNA, porque el DNA es deoxirribonucleico. Ribonucleico, por esto, porque es ribosa completa,
y deoxirribosa, el que tiene el DNA. ¿Cómo comienza toda esa historia? Esta parte es muy importante y esta parte aquí la reflejamos en rojo porque es la copia de la hebra madre. ¿Sí? Esta es la madre y esta es la copia de la hebra hija. Entonces comienza con el RNA cebador. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que tenemos aquí el carbono 3'. ¿Qué hace este carbono 3' con este oxidrilo? Tiene electrones y forma aquí, o produce una reacción nucleofílica con este nucleótido. Pero es un nucleótido que tiene 3 fosfatos porque está activo. Pensemos que es el ATP. Puede ser ATP. Si es otro nucleótido, puede ser con base a citosina, tendríamos citosina trifosfato. Puede ser que sea guanina, decimos guanina trifosfato. Puede ser que diga otro ácido nucleico. Puede ser la timina, porque es de DNA, timina trifosfato. Entonces tiene que tener alfa, beta y el gamma fosfato. El ataque nucleofílico es del 3' al fosfato alfa y se separan estos dos fosfatos en forma de pirofosfato. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Miren, lo que ha ocurrido es que se ha formado ahora la parte de la colita del RNA al primer nucleótido del DNA. Luego la misma historia se repite. El carbono 3' del DNA utiliza un nucleótido activado y se va a formar, se va a unir el segundo. Después el tercero, así sucesivamente se van a ir copiando de la madre la parte de las hebras hija. Sucede que hemos hablado de la ampolla de replicación, pero hemos hablado de las bacterias. Y las bacterias tienen un solo origen. ¿Sí? Porque es un DNA pequeñito. En cambio, si hablamos de las células eucariotas, tenemos ahí varias ampollas y hablamos de ampollas de replicación. Y decimos estas son las ampollas. ¿Cuáles son las copias? Entonces, si esta decimos la hebra madre y esta la hebra madre, se van a copiar, digamos, de 5' a 3'. Esta antiparalela 5' a 3'. Siempre la copia es de 5' a 3'. Entonces aquí vamos a tener las copias a este nivel. Empieza con 5' y acaba en 3'. Y así se van a ir copiando estas ampollas de replicación porque es DNA bastante grande. Porque si fuera un solo lugar, tardaríamos mucho tiempo para duplicar a las células. Y aquí la misma historia, al otro lado, estaríamos copiando de 3', una de 5', de esta manera, ahí, y terminamos en 3', de tal suerte que ya tenemos la duplicación en células eucariotas con esa clase de ampollas de replicación. Seguimos. Imprescindible hablar de lo que es el ciclo celular. En el ciclo celular decimos esto que acabamos de hablar, la replicación del DNA, o sea, síntesis. La fase S se llama fase de síntesis y ahí es donde comienza todo el proceso de duplicación y termina en la mitosis. Fase M, fase sintética y mitosis. Pero entre las dos fases existen estas que llaman G1 y G2.
Cuando la célula está quieta, no se está duplicando, tenemos todavía aquí una fase G0, que es la que está en reposo. La G1, ahora, mire, cuando comienza a producirse, cuando existen ciclinas. Las ciclinas son proteínas que se sintetizan cuando la célula tiene que reproducirse. En humanos existe la ciclina, por ejemplo, ciclina D, ciclina A. Tenemos la ciclina E, tenemos la ciclina B, pero existen muchas ciclinas en cada uno de los organismos del mundo. Existen ciclinas así clasificadas A, B, C, D, etcétera, así, hasta la X. O sea, prácticamente todo el abecedario de ciclinas. Estas ciclinas, ¿qué es lo que hacen? Estas ciclinas lo que hacen es activar proteinquinasas. ¿Qué son las proteinquinasas que hemos visto alguna vez? Esas famosas proteínas PK. Las proteinquinasas, ¿sí?, ocurren así en forma inactiva. Digamos, una fase activa, así, y una fase en reposo. Así estarían en forma sin función. Pero cuando la célula decide duplicarse, las ciclinas van a activar a estas proteinquinasas. ¿Con qué activa? Vamos a ver la ciclina D. La ciclina D activa con ATP. Pero el ATP se transforma primero en AMP cíclico. Eso les recuerda al efecto a nivel de las membranas, a nivel de los represores y la transducción de señales. ¿Qué es lo que sucede? Aquí las unidades reguladoras se van a inactivar o se van a separar con fosfato, con el AMP cíclico, ¿sí? Se separan y dejan en libertad las dos partes activas de las proteinquinasas. Entonces, estas proteinquinasas se conocen así como, en esta parte, en G1, PK6, PK4, o si quieren 4 o proteinquinasa 6. El objetivo es de que estas proteinquinasas, ¿qué es lo que hacen después? Lo que hacen después es, ahora, utilizando también ATP, activan a otras proteínas, ¿sí?, con fosfato. De eso se trata, activación de proteínas con fosfato, también se llaman fosfoproteínas. Una vez que está así activo todo aquello, entonces miren, estamos con estas proteínas D, la ciclina E y la proteinquinasa C. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de superar este punto de restricción. Este punto de restricción es un bloqueo para que no se produzca el ciclo celular. Y esto no se produce por acción de esta proteína que se llama PRB, que es la proteína del retinoblastoma, que se sintetiza con este gen 14.1, 14.2 del cromosoma 13. Una proteína pequeña de 998 aminoácidos. ¿Cuál es la característica de esta proteína? ¿Qué es lo que hace esta proteína? Lo que hace esta proteína normalmente es bloquear a esta otra proteína, que es el factor E2F. Aquí vamos a ponerle el factor 2F, que es el que produce la transcripción. ¿Qué significa eso de transcripción? Significa que el DNA está así en reposo, pero cuando tiene que transcribirse, el DNA se transcribe en forma
de RNA mensajero, ¿sí? Y el RNA mensajero se va a ir hacia los ribosomas, donde se va a producir la síntesis de proteínas. Hasta este momento no existe esto, porque esta enzima está bloqueando al factor este, que es parte de una serie de factores de transcripción con la RNA polimerasa 2, que es motivo de otra clase. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando se fosforila la proteína del retinoblastoma? Se fosforila y entonces, miren, aquí tenemos el fosfato y aquí tenemos otro fosfato, y por lo tanto dejó libre al factor E2F, y cuando está libre el factor 2F, entonces se produce la síntesis del RNA mensajero. La síntesis del RNA mensajero es lo que se denomina con el nombre de transcripción. Muy bien. Esa transcripción entonces se realiza cuando se ha pasado el punto de restricción. Muy bien. Una vez que se ha pasado esto, comienza la síntesis del DNA, comienza la síntesis del RNA mensajero, y la célula tiene que completarse. Trabaja la ciclina A con la proteína quinasa 2, luego pasa a la fase G2 con ciclina B, ciclina A y proteína quinasa 1, y llegamos así a la mitosis, a la duplicación del DNA. Este es el ciclo celular, que es muy importante para interpretar una serie de enfermedades. ¿Qué enfermedades? Veamos. Sucede que en algunos momentos nosotros estamos infectados, vamos a decir, estamos infectados con un virus. ¿Sí? Podemos decir un virus oncogénico. El virus oncogénico es aquel que va a producir tumores. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con este virus? El virus este tiene pues a veces DNA, o son virus que tiene RNA. Bien, estos virus lo que hacen es activar a la proteína del retinoblastoma. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen entonces? Fosforilan. Y si fosforilan, permiten que trabaje el factor E2F y se produce la transcripción. De tal suerte que a veces el virus que trabaja aquí permite que haya más síntesis de DNA. En esa forma acelera el ciclo del celular, y eso significa pues esa palabrita que les dije, que tienen que tenerle miedo cuando un patólogo le dice: esta célula de este órgano está en displasia. Entonces eso significa ya tumor, o podemos decir significa cáncer. ¿Ven? Ya estamos llegando poco a poco a lo que es el cáncer. Cáncer no se diagnostica mirando a la persona. Cáncer es otra cosa. Cáncer se debe a la presencia de virus oncogénicos. Puede deberse también al mismo gen y esos son genes oncogénicos. Estos se llaman oncogenes. Eso es lo que se produce en tema de displasia. Podemos aplicar un poquito en este momento lo que ocurre cuando hablamos de cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es el origen del cáncer de cuello uterino? Es un problema de virus oncogénicos. Eso se llama el virus HPV, virus del papiloma humano. ¿Qué es lo que ocurre?
ocurre que estos virus se pegan al cuello uterino y lo que hacen es superar esto para que se produzcan más células en el cuello uterino y entonces el cáncer se inicia, progresa y termina en las condiciones en que tenemos en nuestra vida. En las mujeres, ¿por qué creen que existen tantos problemas de que hay una frecuencia grande de cáncer de cuello uterino en las mujeres? En el mundo, no solamente en Bolivia, en el mundo hay cáncer de cuello uterino. Se debe a la presencia de este virus HPV, ¿sí? En el cuello uterino en las relaciones sexuales cuando no son higiénicas. Esto me permite hablarles de un tema de salud pública. Cuando las personas deciden tener relaciones, tienen que tener los órganos genitales bien limpios, bien lavados, bien higienizados. Porque las personas que no tienen higiene y tienen este virus van a producir una alteración del ciclo celular y van a producir temas de displasia, que es lo que terminan finalmente todas las damas en aquel uso de Papa Nicolau. ¿Sí? Para hacerse diagnósticos de que si tienen cáncer o no tienen. Al fin de cuentas, ¿qué es este tipo de problema? Es un problema de higiene, es un problema viral. De tal suerte que antes de las relaciones sexuales y después de las relaciones sexuales, la gente tiene que ser higiénica. No es como se ven en muchas películas. Y han visto ustedes, muchas películas les dan mala información. Porque han visto que después de que tienen sus relaciones sexuales, se visten y van al trabajo. Entonces, esto es lo que no debe ocurrir y ningún médico del mundo va a aconsejar aquello. El médico del mundo, para disminuir este problema, tiene que educar porque es un problema de higiene. ¿Por qué tenemos tanto problema de cáncer de cuello uterino? Miren, ya les estoy introduciendo parte de la patología y parte de un problema de salud pública. Las lesiones o daños del DNA. Ahí tenemos nosotros. Mire, alteraciones de una sola base, alteraciones de dos bases, rupturas de enlace, entrecruzamientos. Así se pueden destrozar las moléculas del DNA. ¿Qué significa esto de una sola base? Significa que pierde su grupo, las bases purínicas. Ahí tenemos el DNA. En muchas de estas tenemos las purinas. Las purinas ya las voy a representar nada más de este modo. Pero también se pueden perder las bases pirimidínicas. Si se pierde la base, tenemos ahí problemas del DNA. Y esto puede ser el efecto de radicales libres, puede ser el problema de agentes alquilantes, en fin, de muchos problemas que alteran la forma del DNA. Dice despurinización, pierde purinas. El DNA ya está enfermo. Dice deaminación de la citosina a uracilo. ¿Qué es lo que tenemos? Si dice citosina, tenemos esta molécula, la citosina. ¿Qué es lo que sucede? Si se pierde este grupo amino, menos NH2, entonces resulta que tenemos
otra molécula. Tenemos el uracilo. Y el uracilo no es una molécula del DNA. Por lo tanto, es un DNA enfermo, porque el uracilo es una molécula que corresponde al RNA. Ya tenemos allí otra alteración de esta clase de bases. Más todavía, dice aquí adenina hiposantina. Tenemos ahí la molécula de la adenina. La adenina. Muy bien. Si la adenina pierde el grupo amino, entonces, ¿en qué resulta? En hiposantina. Muy bien. La hiposantina ya no es parte, ya no es molécula del DNA. Por lo tanto, la expresión del DNA no va a ser exacta, no va a ser igual. Luego tenemos alquilación de bases. Los grupos alquilos generalmente en medicina se utilizan como anticancerígenos, antitumorales. Entonces tenemos, por ejemplo, grupos de esta categoría. Esta es una molécula conocida de ustedes, es la urea. Pero si esta urea de pronto se vuelve un alquilo, tenemos con nitrógeno, ahí tenemos un agente alquilante. Y este agente alquilante ya es diferente a este nivel de bases, de tal suerte que este, que es el N-metil-urea, va a destrozar el DNA. Luego, incorporación de bases análogas. A veces, cuando existe, dijimos que hay una relación siempre de timina con adenina, o al revés, adenina con timina, y la citosina con guanina, o guanina con citosina. Pero a veces, cuando son análogas, a veces son modificadas, y de pronto a veces tenemos timina con guanina. Entonces esta ya está mal, de tal suerte que existen esa clase de problemas. Otro, bases análogas significa que pueden ser bases que tengan, digamos, la citosina. Si en la citosina dice bases análogas, de pronto la base análoga lo que tiene aquí es algún grupo diferente, digamos acetato. Entonces ya no es igual. O aquí tiene un grupo metílico, ya no es igual, son bases parecidas, y entonces tenemos así poco a poco alteraciones muy interesantes. Alteraciones de dos bases. ¿Qué significa eso? Alteraciones de la luz ultravioleta, una relación de timina con timina. Resulta que esta es la molécula de timina. Resulta que muchas veces en la misma hebra o en hebras diferentes existen timinas. Timinas y timinas, ¿sí? La luz ultravioleta que impacta al DNA encuentra a estas dos timinas, que serían pirimidinas, timina y timina. Así, o timina, o más aquí la timina este lado. El hecho es que la luz ultravioleta lo que produce es una relación
en que se unen las dos timinas. A esto se llama ciclobutano. ¿Sí? Cuando se forma el ciclobutano ya es una alteración del DNA y las expresiones genéticas son también diferentes. De modo que también hay que tener cuidado con las intensidades de luz ultravioleta. A ver, algo de aplicación también a este nivel. Sucede de que por efecto del humo del cigarrillo, compuestos quemados, el efecto de los chaqueos, de los incendios, también tiene su participación. Y la participación es que en los chaqueos existen ahí una serie de ciclos de esta categoría. Pueden ser así. ¿Sí? Se llaman benzopirenos. Estos ciclos lo que van a hacer es trabajar sobre las guaninas. Entonces, la guanina, ¿sí? Afectan a la guanina y por lo tanto la relación de citosina-guanina o de guanina o con citosina van a ser alteradas de tal suerte que miren, este es el efecto que tiene no solo el cigarrillo, sino lo que estamos respirando todos los días cuando hay chaqueos, cuando se queman los humos de los negros de los autos también. Entonces todo aquello que tiene esta clase de benzopirenos de diferente categoría afectan al DNA. Por lo tanto, a eso se llaman lesiones del DNA. Y así tenemos una serie de alteraciones como rupturas de enlace, por ejemplo, rayos X. Hay que tener mucho cuidado con rayos X, especialmente como tema de salud pública, cuando se toman radiografías. Los rayos X van a alterar también el DNA, de tal suerte que es muy importante también educar a todo el mundo de que cuando se toman rayos X, lo mejor es no tener relaciones sexuales, porque si estos rayos X alteran el DNA, ya sea de ovarios o sea de espermatozoides, con seguridad van a tener esa clase de problemas de enfermedades moleculares que he hablado anteriormente. Desintegración, problemas radioactivos. Ya les dije de que existen muchos isótopos que son tóxicos y los isótopos van a ser aquello de lo suyo en alteraciones del DNA y los problemas genéticos que cada vez aparecen más. Y aquí, oxidación por radicales libres. Hemos hablado abundantemente en la lección anterior de radicales libres y los radicales libres también alteran el DNA. Y aquí tenemos entrecruzamientos, roturas de una hebra, roturas de dos hebras. Bien, entonces, así más o menos, resumiendo, tenemos que el DNA se puede dañar en diferentes momentos. Puede ser que en la mitosis, cuando se están produciendo las células hijas, entonces ocurren todos los problemas de lesiones y van a alterar el DNA. Luego, en la fase 1, G1, hay DNA que va a llegar a alterarse y entonces tenemos una mala síntesis. Durante la síntesis también se va a producir alteraciones del DNA y en conclusión tenemos varios lugares, varios sectores donde el DNA se va a alterar. Pero así como tenemos alteraciones del DNA, también vamos a tener algo muy importante que es la reparación del DNA dañado. Y para la reparación del DNA dañado les había dicho de que existen allí
una serie de enzimas. Estas que pongo aquí son las topoisomerasas. Existe topoisomerasa 1 cuando ha habido rotura de una sola hebra. Topoisomerasas 2 cuando hubo afectación o rotura de 2 hebras. Entonces las topoisomerasas son enzimas que constantemente están controlando, es un control de calidad de la estructura del DNA, y donde encuentra errores del DNA, lesiones del DNA, las topoisomerasas son las primeras en actuar y alertar para que funcione roturas del DNA para su reparación. ¿Cómo funciona esto? Funciona, voy a poner ahí una hebra y aquí otra hebra. Esta es, digamos, la hebra molde. Y esta es la copia de la anterior, de esta otra. Hebra molde y la copia de esa hebra. Si existen problemas, digamos, en un lugar de la hebra copiada, cuando se está duplicando el DNA, lo que ocurre es ahora una metilación del DNA en algunos lugares, a este nivel, donde exista una secuencia GATC de esa manera. Las topoisomerasas ubican aquello y ahí trabajan las metilasas. ¿Qué es lo que hacen las metilasas? Lo que hacen es metilar ahí donde exista adenina y aquí también adenina. Entonces están marcando el lugar donde ha habido alteraciones de las que hemos hablado, cualquiera de ellas. Una base, un nucleótido, varios nucleótidos, varias bases, desporinización, cualquier tipo de alteración. Puede ser aquí, puede ser aquí también. Lo importante es marcar aquello. ¿Para qué? Para que se elimine ese sector. Ese sector se eliminan con endonucleasas. ¿Sí? Y a continuación ocurre la reparación del DNA dañado. Para recuperar aquello, ya les dije que existe la ADP ribosilación. Además, las ligasas. Y también las polimerasas que hemos estudiado. Entonces, todos estos problemas tienen que ver con la reparación. El DNA se daña, pero también se repara y así nos salvamos de cualquier error genético normalmente. Pero si existen problemas nutricionales, problemas permanentes de alteraciones del DNA, vamos a tener enfermedades genéticas, definitivamente. Y eso no se sana solamente cuando dicen dieta, coma sano, coma saludable, coma verduras y coma ese tipo de cosas. No, esto es absolutamente diferente en este concepto. La reparación del DNA es muy importante porque así nos permite vivir en perfecto estado de salud. Finalmente les muestro un esquema de lo que les dije cuando se asocian bases que no son las reales. Por ejemplo, de acuerdo a Watson y Crick, ya les dije que siempre se relaciona citosina con guanina. Y aquí existen tres ligaduras muy fuertes. Aquí se relaciona timina con adenina, o si quieren al revés, no interesa. Pero esto es lo normal. Lo anormal, ¿qué sería? Lo anormal sería que exista una timina con guanina. Entonces, esta parte de la molécula tiene que eliminarse y después tiene que repararse. Aquí igual. Aquí debería tener una citosina con guanina, pero está citosina con adenina. Esto no tiene
no es normal. Igual, tiene que eliminarse y repararse. Aquí tiene adenina con guanina, dos grandes. Entonces también son bases anormales que tienen que eliminarse y después repararse. En resumen, decimos, si existen problemas de reparación, si esto no se repara, el DNA está enfermo. Y al fin de cuentas, decimos que las enfermedades genéticas son problemas de una mala reparación o de una ausencia de reparación del DNA. Por eso tenemos una cantidad grande, inmensa, de esta clase de moléculas de DNA anormal.